Muy buenos días. Vamos a empezar este podcast dando una breve explicación sobre el término filosofía. Vamos a abarcar todos los campos de la filosofía, así como su historia hasta el día de hoy. La palabra filosofía proviene del antiguo griego filosofía, que se traduce literalmente por amor a la sabiduría. Para entender el significado y la evolución de esta palabra es crucial desglosar sus componentes griegos. Philos es el término que se significa amigo o amante. En el contexto de filosofía se refiere a un amor o aprecio profundo por algo. Sofía es sabiduría. Este término abarca no solo el conocimiento, sino también la comprensión profunda y la prudencia que se deriva de la experiencia y la reflexión. Filosofía, al unir ambos términos, tenemos amor a la sabiduría y combinada esta con el deseo o anhelo por alcanzar una comprensión más profunda de la realidad y el conocimiento, así como la verdad. La palabra filosofía fue usada por primera vez por Pitágoras, un filósofo y matemático griego, y se cuenta que Pitágoras se describió a sí mismo como un filósofo, es decir, un amante de la sabiduría, en contraste con los sabios que ya se consideraban poseedores de la misma. En Grecia, la filosofía se dividió en varias ramas, incluyendo la lógica, la ética, la metafísica y la epistemología. Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles expandieron el campo de la filosofía abordando cuestiones sobre la existencia, el conocimiento, la moralidad y el pensamiento racional. A lo largo de los siglos, la filosofía ha evolucionado y se ha ramificado en diversas disciplinas, desde filosofía medieval y la escolástica hasta filosofía moderna y contemporánea. El término ha abarcado una amplia gama de estudios y enfoques, y la filosofía no solo ha influido en el pensamiento académico, sino que también ha impactado la cultura popular, la política y las ciencias. Hoy en día la filosofía abarca el estudio de cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, los valores, la muerte y el lenguaje. Aunque el significado básico de amor a la sabiduría sigue siendo relevante, la filosofía moderna explora una variedad de temas y métodos, desde la ética aplicada hasta la lógica formal y teoría crítica. La filosofía contemporánea a menudo se cruza con otras disciplinas como la psicología, la sociología, la ciencia política y la física. Esta interdisciplinaridad refleja el enfoque integral que la filosofía ha mantenido desde sus orígenes, buscando siempre comprender la sabiduría de múltiples contextos. El término filosofía no solo denota un campo de estudio académico, sino también una actitud hacia el conocimiento y la sabiduría. Originado en Grecia, donde filo significa amigo o amante y sofía se traduce como sabiduría, la palabra escapula un amor profundo y persistente por entender la verdad y el significado de la existencia a través de los siglos. La filosofía ha mantenido su ausencia como una búsqueda continua y se adapta a nuevas preguntas y contextos a lo largo del tiempo. El enfoque de respuestas fundamentales sobre la vida, el conocimiento y la existencia se pueden derivar en que se distingue por este enfoque a preguntas fundamentales sobre la vida, el conocimiento y la existencia. Esas preguntas no son triviales ni superficiales, son profundas y abordan aspectos esenciales de nuestra realidad y nuestra comprensión de ella. La naturaleza de la vida es el significado de vivir y cuál es la naturaleza de la existencia humana. Preguntas como ¿qué es una buena vida? O ¿cuál es el propósito de una existencia? Son centrales en esta búsqueda. Filósofos como Aristóteles en su Ética discutieron la idea de eudaimonia, felicidad o florecimiento, como el fin último de la vida humana. Otros como Jean-Paul Sartre en la filosofía existencialista argumentaron que el propósito de la vida es inherente, o no, sino que cada individuo debe encontrar su propio significado. La vida es inherentemente predeterminada, no para Jean-Paul Sartre, sino que necesita un camino, un enfoque propio para un significado de la existencia. La filosofía también explora el sentido y el propósito de la vida, preguntas como ¿por qué estamos aquí? Y qué es lo que vamos o qué valor le damos
a nuestras acciones son investigadas en diversas corrientes filosóficas. Las respuestas varían desde visiones teístas que buscan un propósito divino hasta perspectivas seculares que enfatizan la creación de significado personal y la búsqueda de autorrealización. En epistemología, esta es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento, su naturaleza, origen y límites. Preguntas fundamentales incluyen qué es el conocimiento y cómo podemos conocer algo como certeza. Filósofos como René Descartes, con su método de la duda metódica o sistemática, busca una base firme para el conocimiento, cuestionando todo y quedándose solo con la cosa en sí. Yo pienso y luego existo, pero esa cosa que piensa se distingue de cualquier otro conocimiento que haya tenido antes de mí. Otros filósofos como David Hume cuestionaron la posibilidad de conocer de manera objetiva el mundo, subrayando la importancia de la experiencia y la percepción. La filosofía también explora cómo se adquiere el conocimiento y cómo se justifica nuestras creencias, discute la diferencia entre creencias verdaderas y falsas y cómo las evidencias y la razón juegan un papel crucial en la formación del conocimiento. La relación entre filosofía y la ciencia también es un tema clave. La filosofía y la ciencia examina cómo se desarrollan las teorías científicas, cómo se justifican y cuáles son sus límites. Filósofos como Karl Popper o Thomas Kuhn han contribuido significativamente en este debate. La metafísica es una rama de la filosofía que investiga la naturaleza de la realidad, incluyendo la existencia misma. Preguntas como ¿qué es lo real? ¿Y qué es el ser real? Son centrales en esta área. Filósofos como Platón y Aristóteles discutieron la existencia de una realidad trascendental o el ser esencial que subyace a las apariencias. En la filosofía moderna, Immanuel Kant abordó los límites del conocimiento sobre la realidad y la distinción entre lo que es conocido y lo que permanece incognoscible. La identidad y el tiempo es otro tema muy importante en la metafísica, que incluye la identidad personal y la naturaleza del tiempo. Significa que la misma persona a lo largo del tiempo es la misma que cuando inició, o cómo entendemos el flujo del tiempo y su relación con el cambio. Filósofos como John Locke han abordado las cuestiones de la identidad personal, mientras que otros como Henry Bergson han explorado la naturaleza del tiempo desde una perspectiva fenomenológica. El enfoque de la filosofía en la búsqueda de respuestas fundamentales es una búsqueda continua y dinámica que aborda las cuestiones esenciales sobre la vida, el conocimiento y la existencia. A través del análisis riguroso y la reflexión profunda, la filosofía busca no solo responder a estas preguntas, sino también entender las implicaciones y las limitaciones de nuestras respuestas. A medida que la filosofía evoluciona, continúa desafiando nuestras percepciones y ampliando nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Para pasar a una breve historia de los filósofos, vamos a iniciar con tres, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y Sócrates, conocido por su método de indagación, conocido como el método socrático, que consiste en formular preguntas y desafiar las respuestas para llegar a la verdad. Su enfoque estaba centrado en la ética y la autoexaminación. No dejó escritos, por lo que su filosofía nos llega a través de diálogos con sus discípulos, especialmente Platón, que escribió todos sus diálogos y se los sabía de memoria. Es muy curioso cómo se va degradando la memoria con el paso del tiempo. Y su máxima frase es: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Pero se le conoce como conócete más a ti. También subraya la importancia de la reflexión personal en la búsqueda del conocimiento y la virtud. Sócrates ha sido un ideal en la ética y la autoexaminación para los posteriores filósofos medievales y escolásticos. Con Platón, que fue discípulo de Sócrates, se sintetizó más la filosofía, donde fundó una academia en Atenas, una de las primeras instituciones educativas en el mundo occidental, y desarrolló la teoría de las ideas o formas, que sostiene que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas eternas, lo que le denomina a él el bien. Pero este bien no se refiere al concepto o la definición que nosotros tenemos de bien como algo positivo o algo agradable, sino a algo mucho más trascendental, más metafísico. El bien es la verdad última que el hombre puede conocer, pero esa verdad última se mantiene incognoscible para alguien sensible como nosotros. Entonces, lo que nosotros vemos acá son las formas de ese bien, son las sombras de ese bien,
o de las verdades o de la realidad. Y sus diálogos exploran una amplia gama de temas, incluyendo la justicia, la política y el conocimiento. Tenemos también a Aristóteles, que es estudiante de Platón y fue tutor de Alejandro Magno. Aristóteles fundó el Liceo también en Atenas y su trabajo abarca muchas áreas, incluyendo la lógica, la ética, la metafísica, la política, la biología, y es conocido por desarrollar la lógica y la ética de la virtud, la ética teleológica. Aristóteles se centró en el estudio del mundo natural y la autoobservación de cosas empíricas, marcando una diferencia significativa en el enfoque abstracto que proponía Platón. Vemos acá las 3 divisiones de pensamientos en la antigua Grecia. Aristóteles siendo más empírico y no yendo al abstracto sino al mundo material, Platón yendo al mundo abstracto y más ideal, de ideas perfectas, y Sócrates yendo a las cuestiones prácticas y el autoconocimiento de uno mismo, que es algo mucho más profundo que hablar de ideas perfectas, sino vivir las ideas perfectas en uno mismo, autoexaminándose. Entonces hay una división o una degradación, por así decirlo, aunque esas opiniones no pueden ser menos adecuadas. Y pasamos ahora a la filosofía clásica. Desde el declive del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aproximadamente en el siglo V del siglo V al siglo X, la fusión de la filosofía griega y romana se unió con el pensamiento cristiano. Filósofos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino abordaron estas cuestiones sobre la relación entre fe y razón, y la naturaleza de Dios y la moralidad. Desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX aproximadamente, se hizo más énfasis en la razón, la ciencia y el empirismo. Filósofos como René Descartes, Immanuel Kant y David Hume exploraron la naturaleza del conocimiento, la identidad y la moralidad, sugiriendo que debíamos ser idealistas o empiristas y teníamos que tener esta crítica de la razón pura que Kant escribió. A finales del siglo XIX hasta la actualidad se ha diversificado y se han especializado y han surgido áreas como la fenomenología, el existencialismo, el pragmatismo y la filosofía analítica. Estos enfoques en el tema del lenguaje, la mente, la política, el poder y la identidad son fundamentales para el desarrollo de la filosofía. Diálogos entre la filosofía y otras disciplinas como la ciencia, la tecnología y la crítica de la cultura son importantes en la actualidad. Desde sus inicios en la Grecia clásica con Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía ha evolucionado considerablemente. Cada periodo histórico ha abordado nuevas perspectivas y enfoques, reflejando cambios en el pensamiento y la cultura. La filosofía continúa desarrollándose, abordando cuestiones fundamentales, adaptándose a los desafíos contemporáneos, mientras mantiene su esencia como una búsqueda continua de sabiduría y comprensión. Hemos llegado hasta el final del podcast. Gracias por escuchar. El siguiente tema es filosofía y ciencia y nos vemos en el siguiente episodio.